Pues nada, buenos días a todos. Estamos aquí en Valencia, en el VDC Testing, muy contentos de estar aquí y empezamos con nuestra primera entrevista. Me acompaña Rubén. Rubén, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Joaquín? Y tenemos la suerte de contar con María y Auxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Y nada, bueno, como siempre, un espacio para vosotros, para que os presentéis, quiénes sois, cómo acabasteis en esto del testing, qué hacéis aquí. Que empiece María a explicar cómo acabo aquí. Bueno, yo es que igual soy la rarita, ¿no? Porque no vengo de departamento... Bueno, ambas dos trabajamos en Instituto Tecnológico, no vengo del departamento de calidad de software, sino que vengo del departamento de consultoría tecnológica, ¿no? Y en concreto, pues, soy la directora del área de desarrollo de soluciones Big Data Analytics y también soy la responsable de la línea de servicios de inteligencia artificial. Yo sé que vengo del mundo del testing, del departamento de calidad, y estoy en la área de oficina de test técnica y soy la que ha arrastrado a María a esta locura. Correcto. Bueno, no es la raíz, María. Yo creo que la mayoría de los que acabamos aquí es porque antes estábamos en cualquier otro sitio y algunos por casualidad, otros de rebote, otros, bueno, acabamos aquí. Hablabas de inteligencia artificial y creo que vuestra charla está directamente relacionada con inteligencia artificial y Wakamiti, ¿no? Entonces, bueno, para los que no conozcan a Wakamiti, contándonos un poco qué es Wakamiti y contándonos un poco la relación, ¿no?, entre Wakamiti, cómo nació, cómo evolucionó y cómo queréis ahora introducir la inteligencia artificial. Pues en realidad Wakamiti nació de un proyecto interno que teníamos en ITI, que empezamos a automatizar pruebas con Gherkin y con BDD para poder tener unas pruebas más documentadas, que las pruebas automáticas, como sabéis, es difícil de documentar. Vimos que en otro proyecto estábamos haciendo exactamente lo mismo, pero con otro lenguaje. Nosotros dentro de ITI tenemos muchos lenguajes de programación que vamos probando también, porque en realidad como Instituto Tecnológico probamos tecnologías para después pasar a las empresas. Con lo cual nos dimos cuenta que cada vez que empezábamos un proyecto y automatizábamos las pruebas, hacíamos lo mismo. Entonces lo que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un lenguaje común para todos los testers, que el tester solo tenga que aprenderse ese lenguaje y después por detrás nos da igual la tecnología, si es .NET, si es Python o Java o lo que sea. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a centrarnos en aprendemos este lenguaje y después los testers que hagan lo que saben hacer, que es plantear esos casos de test. De ahí empezó toda esta locura de Wakamiti. Dejamos la herramienta open source, cualquiera se la puede bajar y se la puede personalizar, porque también como Instituto Tecnológico tenemos que traspasar las tecnologías que nosotros probamos dentro del instituto para las empresas. Así que, bueno, está abierta para quien la quiera utilizar. Nos dimos cuenta de que con Wakamiti teníamos muchísimos casos de test cada vez más y esa creación y ese mantenimiento cada vez se nos hacía pues, más cuesta arriba. Entonces fue cuando pensamos, bueno, pues necesitamos alguien que nos solvente el problema sobre todo del mantenimiento de los test y que podamos crear unos test más rápidos y con más cobertura. Porque sí que es verdad que con temas de documentación y sobre todo tema de datos es difícil tener todas las coberturas que deberíamos. Al final somos humanos. Entonces ahí es cuando vi a María por el pasillo y dije, tenemos que hablar, a ver si nos puede solucionar todo esto. Claro, y entonces ahí entramos nosotros que con nuestra filosofía de ley de mínimo esfuerzo, es decir, si hay una cosa que voy a tener que hacer 2 veces, no la voy a hacer 3, voy a intentar automatizarla, ¿no? Entonces vimos que tenía cabida en Wakamiti poder evolucionarlo a través de técnicas en el contexto de la inteligencia artificial y en concreto en contexto de la inteligencia artificial generativa. Entonces, si de una simple charla, de una conversación de café, fuimos capaces de desarrollar todo un software automático de automatización de casos de prueba, ¿cómo no íbamos a ser capaces, ¿no?, de dar continuidad a esa aventura, por decirlo de alguna forma, y poder automatizar la regresión de los casos de prueba? ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es incorporar, por un lado, inteligencia artificial generativa para que de manera automática, a través simplemente de un documento de análisis de funcionalidad que está escrito en un lenguaje natural, poder extraer los requisitos clave y a través de esos requisitos clave poder generar los ficheros que se utilizan en Wakamiti y son los que contienen la definición y la implementación de los casos de test. Entonces, bueno, pues simplemente por ese hecho ya sabíamos que suponía una gran ventaja, ¿no?, al perfil QA, que era el encargado de que actualmente generaba a mano ese tipo de ficheros. Y no solo eso, sino que somos capaces de que esos ficheros generados automáticamente sean funcionales. Quiero decir, en el momento en que los creamos,
podrían entrar directamente en un entorno real de ejecución si en este caso el QA lo considerara lo adecuado, ¿no? Pues porque al final siempre puede haber por ahí un paso, una etapa previa que sea la de validación de esos ficheros que hemos generado automáticamente. Y no solo eso, o sea, cuando nos dijo, no, es que lo que nos interesa es la regresión, entonces dimos un pasito más y lo que hicimos es utilizando Wakamiti, a través de la ejecución de la cobertura de los casos de prueba, ya teníamos ligado por qué líneas pasaba específicamente cada caso de test. Con eso teníamos la funcionalidad, los casos de test y el código que estaba asociado y conseguíamos tener esa trazabilidad total que nos estaba pidiendo Auxi. Bueno, además hay una cosa que nos gustaría comentar también, que Auxi nos dijo, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo puedo conocer yo qué casos de test hay definido? Y decimos, no hay problema, vamos a darle una vuelta más a ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y ahí es donde Auxi tuvo la idea de decir, ¿por qué no un sistema de soporte a diferentes tipos de perfiles, incluso un sistema de formación que permita conocer a través ya sean de los documentos funcionales de análisis que tengamos, de los ficheros que se generan con Wakamiti o de otro tipo de ficheros de documentación, pueda dar ese soporte, ¿no? Pueda responder a esas preguntas que puedan hacer los usuarios. Vale, respecto a esto que habéis explicado, que es una herramienta de automatización, etcétera, que es una persona que yo personalmente no la he probado, para que quien nos vea lo pueda entender un poquito más. Esta herramienta tiene integraciones, quiero decir, por ejemplo, se ha hablado de requisitos funcionales, que normalmente pues, se usa herramientas como Jira o este tipo de herramientas, o incluso, ¿no? Pues se corren en esas pipelines, en esos CDCIs. ¿Tenéis esta integración dentro de la herramienta? Sí, sí. De hecho, otra vez, ley del mínimo esfuerzo. O sea, sí. ¿Qué solemos utilizar nosotros? Ya sabemos que existen muchas herramientas de gestión de proyecto, ¿no? Pero ¿qué solemos utilizar dentro de IT habitualmente para esta gestión? En nuestro caso, utilizamos Azure DevOps y la primera integración que hemos hecho es con Azure DevOps. Y somos capaces, a través de los requisitos clave, extraer epopeyas, epics, como queramos llamarlo, funcionalidades, casos de usos y tareas. Pero no solo eso, pues ahora mismo nos integramos con DevOps, pero al final nos podríamos integrar, ¿no? Sí, con cualquier herramienta de gestión que fuera accesible a través de una app. Claro. Aparte de la gestión de requisitos que comenta María, tenemos también una integración con el test plan de Azure, de forma que creamos los requisitos y después creamos los test plans en Azure para sacar indicadores. Nosotros, dentro de lo que es Wakamiti, le hemos dado mucha importancia al tema de los indicadores de testing, porque siempre decimos lo mismo, si no medimos y no vemos, no podemos mejorar. Entonces, tenemos una integración con Azure DevOps, después tenemos otra integración de casos de test con X-Ray también, y también tenemos otra integración con Power BI o con una herramienta que es parecida a Power BI, que es Superset. O sea, si no tienes ninguna herramienta de gestión de test, sí que tenemos esa integración de análisis de resultados de los casos de test. Entonces, tú puedes ver en el tiempo esa evolución. Pues empiezo con 3 casos de test, voy subiendo esa evolución y vas viendo qué está pasando en esos casos de test. ¿Están ok? ¿Se estancado? Y puedes tomar acciones de, bueno, pues tengo esta funcionalidad mucho tiempo en cao, pues vamos a tomar una acción sobre esto. Pues podemos tomar decisiones y analizar. Esto lo contáis y lo contáis como así a simple vista, como si fuese seguro una cosa súper fácil, pero me imagino que en realidad no es tan sencillo, ¿no? Y que en el proceso os habréis encontrado pues, pequeñas dificultades o problemillas a la hora de introducir la IA. Contad un poco para los que están empezando o estamos empezando a utilizar IA en nuestro día a día, esas pequeñas dificultades que os habéis encontrado y que, bueno, podrían ser evitables para alguien que está empezando, ¿no? A ver, no nos viene de ahora el tema de integrarlo con la IA. Hace un año ya empezamos a hacer pruebas de a ver cómo generamos esos casos de test. Y no nos gustó nada. O sea, dijimos, no está sacando lo que nosotros necesitamos. Por eso lo que comenta María de vamos a darle una vuelta más. Vamos a ver si, pues, metiendo esta información, analizando los requisitos o pasándole el código fuente que ha comentado antes María, tenemos unos resultados mejores. Los primeros que tuvimos sí, aquí, no nos servían. O sea,
aunque lo comentaré en la charla, pero seguimos un criterio, ¿eh? Sí. Es de aplicar sentido común, ¿no? Claro. Aunque cada uno pueda tener un sentido común distinto, pero lo que hemos hecho es combinar técnicas tradicionales que vienen del mundo de la ingeniería del software con la innovación que nos puede aportar la inteligencia artificial. Es decir, no todo lo voy a tener que hacer con inteligencia artificial, pero sí voy a, por ejemplo, preparar los documentos que tengo, preparar la información de contexto, ofrecer determinados valores, etiquetas, procesos que están en el marco de la ingeniería del software y que hemos visto por pruebas que hemos realizado que no siguen funcionando bien. O sea, si algo no está funcionando bien y no mejora aplicando técnicas de inteligencia artificial, no tiene ese sentido común de seguir hacia esa aproximación. Eso no quiere decir que no utilicemos IA generativa, sí que lo hacemos. Y encima lo hacemos con, ya lo veréis en la charla, con distintos modos, o sea, modo híbrido, modo servicio de tercero, pero lo que quiere decir es que hay que ser realistas. Si queremos que esto funcione, si sea una aplicación práctica que podamos llevarla a la realidad, por ahora estamos en esa combinación híbrida que nos ha funcionado muy bien. ¿Cuál creéis que es el nuevo papel del tester o del QA con todo este proceso? Porque hay muchas corrientes, ¿no? Vosotros decís, y yo estoy de acuerdo, que no todo se puede hacer con inteligencia artificial, sino que hay que apoyarse, pero sí que hay ciertas corrientes de vamos a hacerlo todo, desde que un requisito a la luz hasta que se lleva a producción, todo con inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel del tester o del QA en este modelo? Ahora mismo, esa es mi opinión en cómo estamos ahora. Bueno, María creo que lo ve igual como yo. La IA no la vamos a utilizar como para automatizar todo y que nadie revise. O sea, es una forma de ayuda al tester, que sea después el tester el que tome la decisión. En temas de creación de casos de test, la IA te rompe el papel en blanco y te dice todos estos casos de test los puedes implementarlos, lo puedes ejecutar o no, pero tiene que ser el QA el que decida si eso es así o no es así. Claro, si os fijáis, cuando lo he comentado antes, he nombrado y he dicho, no, por ahora vamos a mostrar los casos de test que están afectados o que afectan la modificación de código que se ha hecho, y es lo que nos ha pedido Auxi con el tema de la regresión, ¿no? Eso lo podríamos llegar a automatizar. Quiero decir, nosotros automáticamente podríamos llegar a lanzar, incluso modificar y proponer nuevos casos en función de los commits que haya realizado el usuario, por ejemplo, ¿vale? Pero para nosotros, por ahora, no quiere decir que en un futuro no lo hagamos, ¿vale? Pero por ahora nos hemos quedado en un sistema de soporte o ayuda al usuario porque necesitamos mejorar lo que estamos haciendo y necesitamos recibir ese feedback por parte de un perfil, que puede ser el perfil QA, como ha comentado Auxi, que nos permita refinar y mejorar a base de un entrenamiento por refuerzo, por ejemplo, y a base de recompensas para poder mejorar los resultados que estamos obteniendo. Y después, por ejemplo, como ha comentado María antes, la ley del mínimo esfuerzo. Nos han preguntado muchas veces, como tenemos muchas pruebas automatizadas, sí que ha venido negocio y nos ha dicho, bueno, ¿y qué prueban esas pruebas automatizadas? Te tienes que poner a buscar. El lenguaje de Wacomity es bastante intuitivo, pero tenemos una cantidad de pruebas muy altas, con lo cual te lleva un tiempo analizar. Eso lo solucionamos con una pregunta, como ha contado antes María, con un chat de, bueno, ¿y qué tengo automatizado y qué funcionalidades? Para que hable diferentes idiomas también. Claro, además, para nosotros que trabajamos en proyectos de inteligencia artificial donde hay determinados usuarios que todavía son reticentes al uso de este tipo de soluciones, para nosotros es muy importante el concepto de explicabilidad de la IA, el por qué la inteligencia artificial te ha dado esa solución o te propone esa respuesta, para que me entendáis. Entonces tenemos toda una línea que trabaja en explicar los resultados que están obteniendo a través de la inteligencia artificial, y que para mí ahora mismo, en el punto en el que estamos, resulta imprescindible, porque esos sistemas que por detrás tienen una IA, ya sea una IA tradicional o IA generativa, necesitan ser explicados para que los usuarios, al menos por ahora, con el nivel de conciencia que creo más o menos nos estamos encontrando, pues puedan decidir si la respuesta o el valor que están obteniendo es bueno o no. Exacto. Diríamos que una validación de un humano. A mí se me ocurre por mi lado una última pregunta. Estabas hablando de esa explicabilidad. No sé si tenéis pensado o tenéis implementado algún mecanismo de testear la IA, ¿no? La IA que tenéis, testearla. Ahora están surgiendo pues muchas herramientas, algunas de ellas open source, ¿no?
y no sé si tenéis pensado, si lo habéis probado, qué tal resultado tenéis. Hacemos un reentrenamiento. A ver, os pongo un caso que utilizamos. Pues, por ejemplo, en el caso del sistema conversacional, cuando vamos hacia el despliegue on-premise de tecnología open source, que tenemos todo un core, ¿no? Un stack tecnológico que ya tenemos pues, preparado en base a proyectos que hemos implementado y los que hemos estado trabajando, pues ya tenemos como un core, para que me entendáis, que luego se puede llegar a personalizar, ¿vale? Pues en ese caso concreto pues tenemos herramientas que permiten el registro de feedback del usuario para luego poder reentrenar, ¿vale? Reentrenar, pues en el contexto de RAG, el reentrenamiento, pues al final no implica el reentrenamiento a través del modelo, pero puede suponer el reentrenamiento de otros componentes, de otros apartados que tenemos en ese core. Me imagino que reentrenáis en base a alguna métrica que recibís, ¿no? No sé si fiabilidad o precisión de la respuesta o algo parecido. Quiero, por si hay alguien que es muy tiquismitis, no sé cómo decirlo, cuando hablo de reentrenar, ¿vale? Al final, un sistema RAG, ¿vale? De hecho, la ventaja que tiene es que puedes actualizar la información sin realizar reentrenamientos del modelo, ¿vale? Siendo puristas, para que me entendáis. ¿Por qué? Porque al final tú lo que puedes hacer es actualizar el repositorio de conocimiento, actualizar la base de conocimiento, para que me entendáis. Pero sí que es verdad que ese feedback lo cogemos para mejorar, por ejemplo, esas decisiones que hemos tomado en ese stack tecnológico base, ¿vale? Esos procesos que tenemos, ya sean de chunking, por ejemplo, o de embedding que vamos aplicando, ¿vale? Para poder mejorar la precisión de las respuestas que estamos obteniendo. Vale, yo os quería preguntar una cosa, que es, habéis comentado pues, el tema de proyectos internos, habláis vosotros, os surgen ideas en una charla informal. También habéis comentado que la herramienta es open source. ¿Tenéis contacto con empresas externas que la están usando? Sí, y os dan feedback, implementáis cambios que os puedan decir, etcétera, etcétera. Sí. Hay que monetizar esto entonces, ¿no? Lo que pasa es que no podemos nombrar las empresas, pero hay empresas. Sí, hay empresas externas con sí, las que claro, trabajáis. nos ayudan a evolucionar la herramienta a través del feedback que vamos recibiendo. Auxi, por ejemplo, se ha comentado el tema de integración con Power BI, en este caso, ¿no? Que se está trabajando y bueno, pues más funcionalidad. Nosotros en el área donde estamos, en la unidad donde estamos, hacemos trabajo interno para pasar a empresas, como he comentado antes. Entonces, las tecnologías que nosotros pensamos que sí que pueden ayudar a las empresas, las llevamos a las empresas y las probamos en empresas. Lo que nosotros ya vemos que directamente en proyectos internos no funciona, pues bueno, descartamos o vemos. Pero sí que nos interesa mucho que las empresas prueben y nos digan, oye, pues yo haría un módulo, porque al final Wacamiti es modular. Puedes tener el módulo de base de datos, puedes tener integración con Azure o no, o puedes tener una integración con X-Ray. Entonces, depende del módulo que tú necesites. Por ejemplo, hemos hecho un módulo de Modbus para poder probar software embebido dentro de un PLC, por ejemplo. Pues porque tenemos empresas que sabemos que eso lo van a utilizar. O sea, un poco sabéis el tipo de empresas a las que puede llegar y a partir de ahí también... Preguntamos también a las empresas con las que más trabajamos, oye, ¿qué os gustaría tener o para vosotros qué sería importante? Y a partir de ahí también vamos implementando. Vale, no, está bien. También un poco la pregunta va en la línea de que muchas veces encuentras proyectos open source y ves que el último commit ha sido de hace 5 años. Sí. No, entonces es como que no hay un mantenimiento. No, de hecho, esta última semana se ha estado trabajando, ¿no? Este verano se está trabajando. O sea, hay toda una línea que durante el año va trabajando. Fantástico. Pues yo creo que ya podemos pasar a las últimas preguntas. Las últimas preguntas. Las dos últimas, venga, dale. La primera, bueno, son 2 preguntas que siempre hacemos a todo el mundo, ¿vale? A todos los invitados. La primera es, ¿qué es para vosotras calidad? Vale. Y la segunda es, ¿qué tecnología creéis que tiene más futuro en los próximos años? Seguramente diréis IA, pero a lo mejor. La segunda, todo el mundo contesta IA. Exacto. Sí. Entonces, ¿no decimos IA? A lo mejor. Adelante, perfecto. ¿Qué es para nosotros calidad? A ver, para mí es mi día a día. Me dedico todos los días a intentar mejorar un poco más procesos y sobre todo también ayudar a resolver problemas. Muchas veces la calidad no es solo encontrar problemas, sino también saber cómo resolver esos problemas. Desde nuestro departamento intentamos ayudar. Oye, pues nos vienen clientes con problemas de rendimiento, nos vienen clientes con problemas de usabilidad o de accesibilidad. Intentamos resolver esos problemas
y mejorar cada día. Bueno, pues yo que vengo del mundo de desarrollo software, ¿vale? Porque pues soy desarrolladora o era desarrolladora cuando empecé. Para mí, o sea, lo primero que pensé cuando entré en un proyecto en el que desplegábamos 4.000 instancias del software que estábamos desarrollando en un entorno de producción, lo primero que quería era dormir por las noches. Y evidentemente, para poder dormir por las noches y no tener que resolver incidencias 24/7, ¿no? Lo que necesitábamos era que asegurar que ese software que habíamos desarrollado para esas 4.000 instancias pues funcionaba. Entonces, para mí, hablar de trabajo de día a día, o sea, en cualquier proyecto, ya sea de espacios de datos, lo vamos a comentar también arriba, proyectos de inteligencia artificial, proyectos de business intelligence, cualquier proyecto debe venir acompañado de herramientas que permitan asegurar la calidad del trabajo que se está realizando. Fantástico. Y respecto a las tendencias futuras, si tenéis algo más que decir aparte de ella, adelante. Pues, María tiene una idea, creo. Sí. A ver, es que ella es muy genérico, ¿no? Es Sí, que hablar de inteligencia artificial, bueno, viniendo en el coche ya me ha hecho gracia que decía, no, la IA es magia. No, perdona, magia no es. Es decir, o sea, lo que ahora tenemos es una tecnología, unos recursos, hardware, ¿no? Que nos permiten ejecutar ciertos algoritmos, ¿no? Dada una ingente cantidad de datos. ¿Vale? Entonces, lo que hablar de inteligencia artificial o hablar de magia, no. O sea, vamos a ser realistas, ¿no? A mí lo que me gusta pensar es que esa inteligencia artificial lo que nos va a permitir también es ir hacia entornos que nos optimicen nuestro día a día, ¿no? Entornos relacionados incluso con la simulación, y como para poder hacer la simulación, la prescripción de aquello que quiero llevar a cabo, pues igual voy a tener que utilizar sistemas multiagentes, ¿no? Que también vamos a tener charlas aquí en el VLC Testing acerca de este tema. Agentes que pueden ser especializados en determinadas tareas, que pueden estar realizados con inteligencia artificial u otro tipo de tecnología, ¿vale? No solo inteligencia artificial, podemos tener combinaciones y que nos van a ayudar a actuar ante determinados contextos o ante determinados eventos. No sé si he sido un poco más... Un poquito solo. yo más que tecnologías diría áreas que se van a ver potenciadas por la inteligencia artificial. Evidentemente con la inteligencia artificial es ya el presente, o sea, no es que digamos que es el futuro, pero creo que las áreas que más se van a ver potenciadas con esta entrada masiva a toda la gente de inteligencia artificial son las áreas de calidad, porque los algoritmos de IA van a meter errores seguro. Entonces creo que nuestro papel como QA se va a tener que potenciar, y también como en realidad va a poder hacer software toda la gente con el tema de la inteligencia artificial, creo que va a ser muy interesante el tema de ciberseguridad. Tener esos algoritmos o saber si esos algoritmos son seguros o no. Porque ahora mismo sí que es verdad, bueno, el otro día leí un paper de la mayoría de aplicaciones o de código que hace la IA no es seguro. Y creo que esa área también se va a ver potenciada dentro de poco tiempo, espero. Y seguramente otras áreas que a día de hoy no conocemos. Exacto, van a surgir de nuevas. Seguro, a partir de la inteligencia artificial van a surgir nuevas. Muy bien, pues nada, daros muchas gracias, María, Ausi. Que disfrutéis todo el Valencia Testing, que la charla, bueno, va a ser genial seguro. Así que nada, muchísimas gracias y continuamos. Gracias a vosotros. Sí.